Estamos en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7. Juan, capítulo 8, versículo 7. La palabra de Dios dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias en este día que nos reúnes, Padre Santo, en tu iglesia, Padre, para darte las gracias, Señor, para reconocer tu amor, tu poder, tu misericordia, tu gracia y tu favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, hoy tenemos la mente receptiva, el corazón preparado, listo como terreno fértil para que sea sembrada tu semilla, Señor, y la pondremos por obra, porque quedará atesorada en nuestro corazón. Háblanos en esta mañana, Señor, para seguir creciendo y madurando espiritualmente y que sigas formando un carácter semejante al de Jesucristo tu Hijo. Espíritu Santo, sé tú mostrándonos con poder la revelación de cada palabra que vamos a escuchar de Dios. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En el versículo 8 de Juan vemos el contexto. Momentos antes, nuestro Señor Jesús había declarado que Él era el Mesías. Él era el enviado Hijo de Dios que venía a traer esa buena noticia, ese mensaje de perdón, de amor, de misericordia y de un nacimiento nuevo en Él. Y entonces dijo nuestro Señor Jesús: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, se estaba refiriendo a que si alguien quiere tener nueva vida, una vida nueva, una vida espiritual, una vida eterna, reciban el Espíritu Santo. Por eso decía: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Y eso representa la vida eterna. Entonces, Jesús había anunciado que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me reciben a mí, tendrán el perdón de sus pecados, y entonces recibirán al Espíritu Santo y podrán tener esa vida eterna. Esto enfureció a los sacerdotes, escribas, fariseos, que empezaron a planificar la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús bajó del monte de los olivos, en el capítulo 8 de Juan, dice, Él se fue a orar. Estuvo prácticamente casi toda la noche orando, disfrutando de la presencia de su Padre. Y luego en la mañana bajó al templo a enseñar. Y entonces estos maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo el adulterio. Y la ley de Moisés nos dice de que debemos matar a pedradas a esta mujer. Y entonces le preguntaron a Jesús: ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Y ellos le decían esto
para ponerle a prueba, para poner a prueba. Buscaban algo, una prueba para acusar a Jesús de que merecía la muerte y así llevar al tribunal romano para que decrete la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús lo único que hacía era que estar sentado escribiendo en el suelo. Estos fariseos y estos sacerdotes empezaron a insistir cada vez más. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y al escuchar esto, entonces dice, se miraron entre ellos posiblemente, y desde el mayor, desde el más adulto, empezó a soltar sus piedras y se fueron. Jesús se quedó solo con la mujer. Y entonces se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Wow. El título de este mensaje hoy es para entender y comprender la compasión y el perdón. Esa es la misericordia de Dios. Dios tiene con nosotros compasión y perdón. Y eso es lo que necesitamos urgentemente hoy. Ir a Dios, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos completamente, pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios nos perdona. Y ahí vamos a ver el resultado de esa compasión y ese perdón de Dios, porque nos va a ayudar a que el Espíritu Santo empiece a obrar, a transformar todo lo malo en bueno. Ese trabajo de perfección de nuestro carácter a semejanza de Cristo, cada día. Y entonces nos anima a tener disciplina, a buscar a Dios, a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a asistir a la iglesia y estar siempre oyendo y oyendo la palabra de Dios, porque esa es la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, en esta historia es una historia donde puede reflejarse esa compasión y ese perdón de Dios para toda la humanidad. ¿Ve? Esta mujer había cometido el adulterio siendo judía. Los sacerdotes eran personas conocidas de la ley de Dios, pero también estaban apartadas de la palabra viva. Y nuestro Señor Jesús muestra compasión a los dos grupos. Al grupo de los sacerdotes que tenían la ley en el corazón, pero no tenían el espíritu vivo para cumplir esa ley. Y entonces no podían practicar esta compasión, este perdón con su prójimo. Eran algo así como unos policías espirituales que están atentos a ver quién comete el pecado, inmediatamente ejecutarlo sin oportunidad de un juicio, de defenderse, sino inmediatamente ejecutarlo. Figúrese cómo estaba ese corazón. Conocían a Dios, pero tenían un corazón duro, y por lo tanto las obras que hacían no agradaban a Dios. Mientras tanto que la mujer también conocía la ley, pero pecó
pecó. Y ambos grupos, que aquellos que están endurecidos, conocen a Dios, están endurecidos su corazón, como aquellos que han pecado, ambos necesitan la compasión y el perdón de Dios. Ambos grupos necesitan la misericordia de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer: vete y ahora, y a partir de ahora en adelante no peques más, le estaba mostrando esa compasión y ese perdón. Y mira cómo funciona, cómo nuestro Señor Jesús actúa. A ese primer grupo de sacerdotes le insistían, porque si Jesús tomaba una decisión impulsiva, una reacción impulsiva, entonces hubiese sido que esos sacerdotes tendrían una prueba para acusarlo con los romanos para que lo maten. Pero Jesús sabía esos corazones duros y Él empezó a mostrar esa compasión y ese perdón hacia ellos, porque es fácil darse cuenta de la actitud legalista de los demás. Es cierto, en Deuteronomio 22:22, la palabra de Dios dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esa era la ley de Moisés que le había enseñado ahí. ¿Ve? Pero ¿qué pasó? Estos sacerdotes y fariseos trajeron solo a la mujer. Debían haber traído también al hombre. Entonces ahí se dio cuenta de la trampa, del engaño, y nuestro Señor Jesús tuvo que trabajar en esa área con ellos. Porque ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Inmediatamente no reaccionó. Él se sentó y siguió escribiendo en el suelo y seguía insistiéndole. Y entonces se levantó y dio una respuesta. No fue una reacción emocional, fue una respuesta. Todo cristiano debe tener una respuesta, no una reacción inmediata. Y así podemos ayudar a los demás. El Señor Jesús no le vino a dar conceptos de la ley ni a refutar la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley, sino más bien le dijo: ¿saben ustedes? El que no tenga pecado, entonces que tire la primera piedra. Y como las escrituras dicen, nuestro Señor dice: no hay ni uno justo, ni uno santo en la tierra, sino mi Padre, el único. Entonces, por más religioso que sea, por más estudioso de la Biblia que seas, siempre estamos falibles al pecado. Y entonces nuestro Señor Jesús ya no atacó el conocimiento de ellos, sino les hizo ver su corazón, que para cumplir la ley de Dios, nuestro corazón debe estar limpio de pecado. Entonces yo puedo juzgar con compasión y con perdón a mi hermano que ha pecado, o a la persona que ha pecado. Abre el discernimiento espiritual, abre la vista espiritual, abre el entendimiento espiritual, y el corazón
empieza a moverse con amor, y lo primero que manifiesta ante el pecado, ante el mal comportamiento, es la compasión y el perdón. Saber que está actuando mal y no condenarlo por eso, sino ayudar a darse cuenta que necesita la ayuda de Dios para corregir su vida, para corregir su interior, y entonces así pueda ordenar y hacer bien las cosas, pueda obedecer a Dios realmente con un corazón lleno de amor, lleno de perdón, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de compasión. Así fue como Jesús trabajó con el corazón de ellos. No se volvió legalista ni juzgó impulsivamente, sino Él fue a la raíz. El corazón estaba lleno de pecado de esos sacerdotes, de esos fariseos, y por eso estaban actuando así. Y cuando les dijo: a ver, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno sabía en su conciencia que tenía algo que había cometido contra Dios. Y por lo tanto, avergonzado, se fue. Cada uno empezó, hasta que no quedó ninguno. La Biblia no habla de qué cantidad estaban, pero me imagino que eran pues decenas, centenas de personas que estaban dispuestos a apedrear, a hacer justicia con un corazón lleno de pecado. Y lo más maravilloso es de que también nos enseña a los que de una u otra manera amamos y obedecemos a Dios y cometemos un pecado, un error, cómo fue diferente el trato hacia la mujer. A la mujer le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer miró a todas partes, adelante y atrás, a su alrededor, y no había nadie. No había nadie. Solamente estaba con Jesús. ¿Ve? ¿Dónde están los que te acusan? La palabra de Dios dice: si mantenemos limpio nuestro corazón, esos que nos acusan son avergonzados. Y nuestras buenas acciones, dice, ponen fuego en la cabeza de esos perversos. Los hace avergonzar. Se van, huyen. Y entonces dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Porque ante la presencia del Señor, cuando vamos con un corazón humilde, con un corazón arrepentido que mostraba esta mujer, porque esta mujer no se defendía. Esta mujer estaba en una tristeza, pero una tristeza en la presencia de Cristo se vuelve una exhortación para el verdadero arrepentimiento. Y entonces ella, me supongo que estaba tirada y llorando, arrepintiéndose verdaderamente de haber pecado. Y entonces Cristo le hace ver espiritualmente y le dice: a ver, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie, Señor. Y luego le dice: ninguno te condenó. Y la mujer dice: no, ni yo tampoco. Qué maravilloso, ¿no? El Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para traer libertad a los cautivos.
para sanar los corazones, para dar una nueva vida, para anunciarles el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. No he venido a condenar ni a juzgar, sino he venido a salvar. Qué maravilloso. Cuando nos acercamos a Jesús, después de haber cometido un pecado, y si vamos con ese corazón humilde y reconociendo nuestro pecado, podemos pedir perdón a Dios. Y Dios nos perdona y nos libra, nos muestra su compasión y su perdón. Pero hay muchos, como estos fariseos, como estos sacerdotes, que soltaron la piedra y se fueron y no volvieron a la presencia de Dios. Quizás algunos volvieron, pero la mayoría se fue avergonzado. Y quizás tomaron ese mismo camino que tomó Judas, que solamente él se avergonzó y no se arrepintió. Por eso fue y se ahorcó. Muchos de esos sacerdotes y fariseos se habrán ahorcado a sí mismos. Pero el Señor dice: mi compasión y mi perdón están siempre vivos, latiendo, para que tú entres en esa misericordia y puedas cumplir con esa vida con propósito que Dios ya ha establecido para ti, para mí y para cada uno que cree en Dios y ha recibido a Cristo. Nuestro Señor Jesús, Él nos pide no perder la comunión, porque Él habló y dijo: el que permanece en mí, yo voy a permanecer en Él. Qué maravilloso, ¿no? Serán como esas ramas fructíferas, que sus hojas se mantienen verdes, que siempre florecen y sobre todo dan abundantes frutos. Así venga el sol, no se van a marchitar. Así deje de llover, no se van a secar. Así la flor se marchite, sus hojas nunca se secarán y siempre darán fruto. Qué maravilloso, ¿no? Entonces dice: si estamos unidos a Cristo, entonces la compasión y el perdón de Dios es una manifestación del reino de Dios, y eso hace que nosotros también seamos esos embajadores de esa paz, llevando la compasión y el perdón, no el juicio ni la condenación. Entonces, el Señor quiere hoy, primero, que seamos transformados en esos cristianos, en esos creyentes misericordiosos. La compasión, la compasión y el perdón de Dios va a vivir en nuestro corazón, va a ser morada en nuestro corazón, cuando el amor de Dios es el que cubre, viste todo ese corazón. Entonces la compasión es cuando el amor de Dios hace morada, vive en nuestro corazón. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra es una palabra viva, es espíritu y es poder para transformar. Y entonces dice, esa palabra va a mostrar que tiene vida cuando está activa en hecho, basada en la verdad. Qué maravilloso.
En el Nuevo Testamento Jesús es movido a menudo a la misericordia, a la compasión y al perdón. Su trato siempre ha sido compasivo a los que estaban desesperados, enfermos, a los que necesitaban de la verdad, de una enseñanza, de liberación de demonios, de ataduras. Entonces, la compasión nos ayuda a que podamos tener misericordia con nuestros hermanos y ofrecerle una nueva oportunidad para que deje de pecar, llevándoles a los pies de Cristo, para que ayudemos a fomentar un verdadero arrepentimiento y así se logre el desarrollo espiritual, físico y social saludable en los cristianos, en la iglesia cristiana. Cristo los hará madurar plenamente en todos los aspectos de la vida. Por eso el mandamiento es: no dejen de congregarse, porque somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Entonces debemos mantenernos unidos, porque todos los órganos del cuerpo están unidos y trabajan, hacen su función cada uno para que todo el cuerpo esté completamente bien. Qué maravilloso, ¿no? En Mateo 20:32 dice: deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión de Jesús le impulsa a actuar misericordiosamente. Y ahí se desata el poder de sanidad, de rescate, de restauración. Qué maravilloso. Estos ciegos, era un ciego, dice, que pedía a gritos: Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y los demás no querían que siga gritando, pero él gritaba con más fuerza, con más ímpetu. Y entonces nuestro Señor Jesús se detuvo y dijo: ¿qué quieres que haga? Y este hombre le dijo: quiero que mis ojos sean abiertos. Y entonces Jesús, lleno de esa compasión, tocó los ojos y enseguida recibió la vista. Por eso, cuán importante es reconocer lo que el pecado causa en nosotros. Nos quita esa vista espiritual, sobrenatural. Nos quita ese oído sobrenatural, espiritual. Nos quita ese corazón puro y lleno de la palabra de Dios. Y entonces empieza a enfermar nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero si uno va y le pide al Señor: libérame de este mal, de esta enfermedad, de esta adicción, de este vicio, reconociendo que eso está apartando una comunión sincera con Dios, el Señor va a obrar inmediatamente, porque Él es compasivo, Él es lento a la ira, Él siempre está dispuesto a perdonar, a dar una nueva oportunidad, porque su promesa dice: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Qué maravilloso. La propia presencia de Jesús en nuestro corazón es un acto supremo de compasión. No lo merecíamos,
Pero Él dio su vida por cada uno de nosotros. No merecíamos su sacrificio, pero debido a su gran amor, Él nos trató con misericordia. Estábamos llamados a vivir vidas de condenación, de muerte eterna, pero la compasión de Cristo nos hizo volver a esa vida con propósito y una vida eterna. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, dice Salmos 86:15. Con todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y es eterna. Sus misericordias nunca decaen, son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones 3:22 y 23. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ejemplifica todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión y su perdón. Cuando Jesús vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, sintió compasión y lloró junto a ellos. Movido a compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se le acercaban a Él, así como las personas que buscaron su sanidad fueron sanados. Cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñar las cosas verdaderas, a enseñar a que no sigan a esos falsos profetas, pastores de Israel. Esos sacerdotes, esos escribas eran orgullosos y corruptos. Habían menospreciado y descuidado la comunión con Dios. Sin embargo, Jesús tuvo compasión con ellos y les enseñó, mostrándole esa compasión y ese perdón. Porque no les dijo: ustedes también merecen morir a pedradas. Dejemos como segundo paso que el Señor siga obrando en nuestro corazón, siga sanando nuestras heridas y podamos recibir sinceramente el perdón de Dios para ser perdonadores. El perdón es sanidad práctica de espíritu, alma y cuerpo. Perdonar es una de las acciones más difíciles que podemos hacer nosotros en este mundo. Hacer las paces con uno mismo es tan difícil. Y entonces se hace más dificultoso poder perdonar a una persona que te ha hecho daño o que ha pecado. Sin embargo, cuando recibimos el amor de Dios, recibimos también el perdón. Y eso nos capacita en libertad para poder perdonar a los demás, llevar ese beneficio a todo nuestro ser interior. Porque cuando perdonamos a los demás hay un beneficio en nuestro interior. Nos hace madurar espiritualmente. Nos hace encontrar el verdadero propósito de nuestra vida en esta tierra. A nuestro Señor Jesús le preguntaron: ¿y cuál es? Igualito así, con trampa. ¿Y cuál es el primer mandamiento de Dios? Y el Señor Jesús les dijo a estos fariseos: el primer mandamiento es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de toda la ley.
Figúrense, cuando perdonamos, cumplimos toda la ley, y entonces todo nuestro ser interior empieza a ser transformado y podemos seguir siendo transformados a un carácter semejante al de Cristo. Poder tener compasión y perdonar, porque Él nos ha perdonado primero. Perdonar en sí es un acto de fe, es un acto de confiar nuevamente y seguir en un camino más dichoso, bienaventurado, feliz. Debemos aprender a perdonar de manera real y sincera para librarnos de la ira, la frustración, el orgullo, la vergüenza, el remordimiento y todo tipo de mal sentimientos, de mal pensamiento, de malos deseos y de malas acciones. Guardar resentimientos o tristeza solo daña a la persona. Te daña a ti mismo. Te atrasa, evita tu crecimiento, tu evolución, tu transformación, te deja estático, te aleja de la abundancia y daña a los que más amas. El pecado causa tristeza en el corazón de Dios. Y el pecado hace que nos alejemos de Dios. La manera más práctica de perdonar lo encontramos en Efesios 4, versículos 17 al 32. Y esta es la instrucción del Espíritu Santo para toda esta semana, para ustedes aquí en la iglesia y para ustedes que me están escuchando mediante el video. La palabra de Dios es para exhortar, redarguir, para cambiar y para poder comprobar que la palabra de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces en Efesios 4, 17 al 32 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como esos otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechen toda mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo, obrando con ira. El que roba, que no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros. En resumen, ¿qué dice Efesios 4, 17? Que debemos ser benignos. Y podemos ser benignos solamente cuando somos compasivos
y perdonadores con nosotros mismos y con los demás. Qué maravilloso. Seamos benignos, unos con los, mostrando siempre misericordia, porque Dios así nos perdonó y Él quiere que seamos así, perdonadores. Perdonadores. No vuelvas a pecar. Esto nos enseña que, como le dijo Jesús a la mujer, no hay nadie quien te condene, no hay nadie quien te juzgue, yo tampoco, pero anda, has sido perdonada, no peques más. ¿Y qué aprendemos de esto? Primero, tienes una nueva vida. No vuelvas a pecar, porque tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida se basa en amar y perdonar de verdad. En Romanos 12:2 dice: reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos a Dios y vayamos a ayudar a otros en lugar de juzgarlos y de condenarlos. O sea, de odiarlos y discriminarlos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos una nueva vida. Y nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro propósito es de que siempre comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es por eso de que debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y buscar a Dios su perdón. Y así no andaremos juzgando ni condenando a los demás por su pecado, sino daremos a conocer que hay una nueva vida en Cristo. Lo segundo, no vuelvas a pecar. Y eso significa que debe haber una actitud y una voluntad de abandonar plena y radicalmente todo pecado. Jesús no condenó a esos religiosos, ni condenó a la mujer adúltera, pero tampoco pasó por alto sus pecados. Les dijo que abandonen su vida de pecado. En Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cómo vamos a vivir odiando el pecado, abandonando todo el pecado? Sabiendo que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y Cristo nunca pecó. Por eso es de que hemos sido apartados de las tinieblas. Abandonamos el pecado para seguir creciendo, madurando espiritualmente, cuidando nuestra santidad, cuidando ese vestido blanco que Cristo nos dio, no mancharlo con el pecado. Crucifiquemos toda tentación, todo deseo de hacer algo que no agrade a Dios, porque por fe en Cristo saldremos de toda tentación y no caeremos en pecado. Y tercero, no vuelvas a pecar cuidando tu corazón. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en nuestra vida, pero necesita el verdadero arrepentimiento, la confesión y el pedir perdón a Dios. Confesión y arrepentimiento implican un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. En Proverbios 3:1-2 dice: hijo mío,
no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. No volvamos a pecar. Tenemos una nueva vida. Ya hemos abandonado el pecado y siempre estamos cuidando nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el querer y el hacer. Señor, hoy nos has enseñado a valorar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y lo que necesitamos es ser transformados mediante tu Espíritu Santo, Padre, y tu palabra, a tener compasión y perdón. Eso es lo que necesitamos. No ser juzgadores ni condenadores, sino a mostrar siempre esa misericordia. Y entonces, así haremos morada, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten dentro de nosotros, en nuestro corazón, para amarte, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias, Señor, porque tu compasión, amado Cristo, nos impulsa a actuar misericordiosamente, a amar a nuestro hermano, a nuestros semejantes, y llevar a tus pies para que lo sanes, lo perdones, lo rescates y le des una nueva vida. Gracias, Señor, porque has limpiado nuestro corazón, porque, Señor, nos has dado un nuevo corazón, y ahora recibimos tu palabra y seremos tal como tú quieres que seamos, Señor, parados firmes en esa nueva vida que nos has entregado. Señor, gracias, Padre, por no juzgarnos ni condenarnos, sino darnos tu perdón y darnos una nueva oportunidad para vivir esta nueva vida en tu nombre. Y así poder comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, abandonaremos todo pecado confesándote, Señor, y no caeremos en pecado crucificando nuestra carne. Y, Padre, te pedimos, estaremos vigilantes y atentos, pero cuida nuestro corazón. Padre, cuida el corazón de cada uno de los integrantes de tu iglesia, la Casa de Dios, Palabras de Vida. Cuida el corazón de todos los que creen en Cristo y todos los que hoy reciban a Cristo en su corazón. Señor, tú muestras compasión y perdón y tú das esa nueva vida. Cuida ese corazón, Padre, para seguir cumpliendo con el propósito de Dios que nos ha entregado a cada uno en esta vida, en este mundo. Y así trabajando con fe, con amor y con esperanza en que Jesucristo volverá por nosotros y nos llevará a esa vida eterna, planificada desde mucho tiempo. Señor, gracias. Gracias, Señor. No volveremos a pecar. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a la familia, Señor. Bendice el Perú. Bendice a todo el mundo. Y sigue cuidando los corazones para que sigan con integridad con Dios. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. No volvamos a pecar. Tenemos nueva vida, hemos abandonado el pecado y tenemos un nuevo corazón y cuidamos ese corazón en pureza
en verdad y en justicia. Bendiciones, un abrazo.